Hola, muy buenos días, tardes o noches. Te saluda Julián Arenas y te doy la bienvenida a este podcast sobre los mercados inmobiliarios y en especial sobre su futuro, para que puedas estar preparado y con el conocimiento suficiente para tomar las mejores decisiones de inversión. Este podcast tiene como principal objetivo ser una charla tranquila en la cual busco inspirarlos a imaginar, invertir y construir su futuro financiero a través de los mercados inmobiliarios, así como compartir con todos ustedes el conocimiento que he adquirido a lo largo de más de 10 años trabajando en este sector. Para comenzar, me gustaría invitarlos a compartir este podcast con todas las personas que consideren que les pueda interesar o les pueda ayudar, así como a escribirme en mis redes sociales en Instagram, Facebook y Twitter como @julare87 y en LinkedIn me pueden buscar como Julián Arenas. En el episodio del día de hoy trabajaremos y le daremos continuidad a un tema que pues miramos y revisamos la semana pasada y es el del futuro de las oficinas. Y justamente está muy encaminado hacia toda la coyuntura que se viene dando en el país y no solamente en Colombia, sino en toda Latinoamérica y a nivel mundial también. Entonces, esta, como les contaba, va a ser una charla y va a ser como una expresión de muchas ideas de lo que he venido pensando y de lo que he venido desarrollando y hacia dónde veo que puede ir el mercado. Pero si ustedes quieren un conocimiento mucho más fuerte, mucho más preciso o analizar proyectos específicos o ideas de negocio específicas, pues les recomiendo que me escriban para tener asesorías personalizadas y para poder investigar mucho más a profundidad cada uno de los temas que ustedes quieren trabajar. Pero pues iniciando en este podcast lo que trabajaremos son temas muy generales, pero son ideas muy claves que empiezan a ser fundamentales dentro del mercado. Y como les contaba, en el mercado de oficinas, los pronósticos dentro de los próximos 5 años relacionan que más del 80% del trabajo mundial será desarrollado en lugares no tradicionales. Esto es un tema muy importante porque todo el mercado de oficinas y todo el sector inmobiliario de oficinas va a sufrir una transformación radical dentro de los próximos 5 o 10 años. Y por eso es que estoy haciendo este podcast, para que puedan ustedes estar preparados o puedan, ya sean empresarios o ya sean trabajadores, puedan empezar a ya tomar las medidas suficientes y puedan tomar las mejores decisiones en este sentido. ¿Y a qué me refiero con lugares no tradicionales? Van a ser oficinas compartidas, van a ser hoteles, van a ser desde sus casas, van a ser desde cafés, restaurantes, oficinas de los propios clientes u oficinas de los proveedores. Según los expertos en este campo, el cambio es acelerado, digamos, el cambio ya viene a unos ritmos muy acelerados. Y este cambio lo que principalmente iba a traer muchas implicaciones en muchos sectores, en el sector de, por ejemplo, algo tan sencillo como en la movilidad de las ciudades, en el sector de los servicios, en el sector del empleo formal, en el sector de las telecomunicaciones. En general va a ser un cambio muy muy fuerte en todo esto. Pero bueno, démosle un poco de estructura al tema. Y entonces empecemos hablando qué ha pasado y cómo se han desarrollado las oficinas tradicionalmente en las ciudades. Y las oficinas básicamente funcionan por gracias a dos principios. Uno es el de complementariedad y el otro es el de aglomeración. Cuando me refiero a complementariedad es que las oficinas buscan tener servicios complementarios a sus usos, ¿cierto? En sus alrededores. Y cuando me refiero a aglomeración es que tratan de buscar unos sectores que los también como que se juntan todos en un solo lugar. Y en este sentido se han desarrollado por todas las ciudades de Latinoamérica unos corredores de oficinas, por decirlo así. En la ciudad de Bogotá se puede ver claramente un corredor importante o unos polos importantes de oficinas, ¿cierto? Digamos, no tienen que ser corredores sobre una vía principal, pero sí las vías principales terminan siendo uno de esos ejes estructuradores de los sectores de oficinas. Por ejemplo, en la Ciudad de México, un corredor importante de oficinas es el corredor de toda la Avenida de la Reforma. Y en Bogotá, por ejemplo, es toda la calle, pues todo lo que se conoce como por la calle 72, el centro internacional que queda cerca al centro tradicional de la ciudad, o por el sector de la 82. Básicamente son los sectores de oficinas o por el corredor de la calle 100. Eso sucede en Bogotá, en Medellín, en Cartagena, pues es fácilmente identificable estos sectores de oficinas en los cuales se presentan estos dos principios de aglomeración y complementariedad. Tradicionalmente, estos sectores de oficinas o cómo se ha venido desarrollando el negocio inmobiliario de estos sectores de oficinas es básicamente con venta. Ha sido un tema de venta tradicionalmente, llevamos 50 años con un tema de que un desarrollador inmobiliario piensa un proyecto, lo desarrolla
y vende esos espacios de oficinas a unas empresas que compran esos espacios y ya. Y ese ha sido todo el negocio. Después se monta una copropiedad y esa copropiedad es la que administra como las zonas comunes de los edificios, pero cada uno de los compradores es el que adecúa y modela sus espacios como bien los tenga pensados o para suplir sus propias necesidades. En este sentido no hay ningún problema. ¿Y cómo ha sido el funcionamiento de estas oficinas? Pues básicamente como les cuento. Es una copropiedad que administra como unas zonas comunes que normalmente son muy pequeñas. Las oficinas están divididas por pisos o en cada piso hay 2 o 3 oficinas y listo, no pasa nada. Eso en general son los edificios grandes. También hay unos edificios más pequeños que funcionan pues con oficinas que mucho más pequeñas, mucho más difíciles de administrar, mucho más restringidas en tanto sus espacios, pero que prestan unos servicios muy buenos para empresas mucho más pequeñas. Eso también ha venido mutando y es una de las invitaciones a que les quiero hacer y es piensen en los nuevos negocios de oficinas, digamos, cómo la disrupción y los nuevos espacios están generando unas nuevas dinámicas de complementariedad y aglomeración de este tipo de oficinas. Y es uno de los primeros que me adelanto un poco a las conclusiones, y es esos espacios de coworking que se están dando o esos espacios de complementariedad de oficinas tipo WeWork. Eso es lo que está generando los cambios tradicionales y los cambios en las mentalidades de las oficinas. Pero volviendo al tema, ¿qué está pasando y qué está cambiando? ¿Cuáles son las cosas o cuáles son los elementos fundamentales que están cambiando el mercado de oficinas a nivel general? Y básicamente podemos empezar por 4 cosas. La primero es una nueva demográfica de los trabajadores. Ya los trabajadores, el trabajador promedio, ya no corresponde a la generación. Y aquí me quiero hacer un énfasis en un concepto importante y es que hay varias generaciones, ¿cierto? Venimos de la generación como de los baby boomers, después viene la generación X, después viene la generación Y, después viene la generación de los millennials y después viene la generación de los centennials, que esos ya son los que vienen nacidos más del año 2005 para acá. Pero bueno, en general lo que quiero contarles con este punto es que los nuevos trabajadores representan la generación millennial, que son básicamente las personas que nacieron después de los años 90 hasta más o menos el año 2000. Esa generación millennial tiene otro concepto de vida, tiene otras aspiraciones, tiene otra forma de ver el mundo y concebirse dentro del mundo. Tiene unos temas más de ego, más de individualidad, más de viajar, más de libertad. Tiene unos conceptos importantes dentro de su psique que le ha permitido y que le permite relacionarse de una forma diferente con las oficinas tradicionales. Y las oficinas tradicionales y las empresas como tal no han mutado hacia esos cambios de mentalidad y hacia ese nuevo trabajador. Y eso es lo importante en este sentido, que las oficinas van a generarse un cambio, es por el cambio de la demográfica en los trabajadores. No es porque el trabajador ya no tiene por qué adaptarse a la oficina o a la empresa que le están dando, sino que las empresas van a tener que adaptarse a los nuevos tipos de trabajadores. Y eso es lo que va a empezar a suceder. Y si las empresas, se los cuento a ustedes si son empresarios, tienen que empezar a adaptar a ese nuevo tipo de mentalidad, porque si no, pues van a tener un problema muy fuerte dentro de sus trabajadores. El segundo cambio que se viene es los nuevos tipos de empresas. Cada vez más el sector servicios o las empresas se van reduciendo en tamaño o van migrando hacia otros sectores. Hay muchos modelos de negocio, hay muchos servicios que se prestan y este nuevo tipo de empresas, cierto, que son más unipersonales, que responden justamente a los cambios demográficos, cierto, ya no son las empresas de 500, 800 personas, que sí hay, en efecto sí hay, son tradicionales, pero ya la gran mayoría de las empresas, el 90% de las empresas que se crean son pymes o micropymes. Y estas empresas tienen otra mentalidad y otro tipo de negocio que ya no va apuntado hacia la oficina tradicional. ¿Y esto por qué se da? Básicamente por un tema de costos, ¿cierto? Por un tema de eliminar el riesgo de hacer grandes inversiones inmobiliarias, facilita la apertura de nuevos negocios, ¿cierto? Entre quienes comparten los espacios, permite disfrutar de modelos y entornos flexibles, es decir, ya son empresas que pueden estar en un lugar de la ciudad y se pueden mudar a otro, eh, pueden cambiar muy rápidamente o son empresas muy ligeras en su estructura de costos y esto les permite una movilidad muy fácil entre uno u otro modelo de negocio. Y eso también les permite mejorar la productividad de los equipos de trabajo
y algo fundamental, y es que las nuevas empresas tratan de reducir los costos fijos que les genera. Y recordemos que las oficinas son un costo fijo muy alto para muchas de esas empresas que no lo pueden costear. Entonces, el mercado de oficinas va a tener que mutar hacia eso y hacia esa apertura de espacios. Finalmente, o el otro elemento importante es la nueva localización. Es claro que las ciudades latinoamericanas tienen unos problemas de movilidad muy fuertes, unos problemas medioambientales muy fuertes. Ya la calidad del aire en muchas de las ciudades es deficiente o muy mala, y eso está generando problemas de salud que obviamente va mutado y va muy atado hacia los lugares de oficinas. Es muy interesante ver, y les recomiendo que hagan el ejercicio de observar los mapas y la cartografía de la ciudad, y en dos elementos fundamentales. Uno, dónde vive la gente, y el segundo elemento, dónde trabaja la gente. Y si pueden ver estos dos mapas y si los pueden comparar en cada una de sus ciudades, se van a dar cuenta que no existe un match. Siempre existe un lugar donde existen los lugares de trabajo, y otro lugar donde vive la gente. Y eso lo que genera es un comportamiento de diástole y sístole, como funciona el corazón humano, que por las mañanas se genera como un boom y una explosión de gente movilizándose hacia los lugares de oficinas, y por las tardes devolviéndose. Esto genera unos problemas de movilidad, unos problemas de tráfico, unos problemas ambientales, de contaminación muy fuertes, y también generan unos problemas para las mismas empresas, que es los tiempos de llegada, la productividad es muy baja, la insatisfacción de las personas con su entorno laboral también es baja, pues porque ya de por sí, y piénsenlo ustedes como trabajadores normales o como empresarios, pues las personas ya llegan molestas después de haber pasado más de una hora, hora y cuarto, 2 horas, como sucede en algunas ciudades de Latinoamérica, en un transporte público de calidad regular o mala. Eso genera problemas en la psique del trabajador y disminuye mucho su productividad. Es decir, que una persona podría fácilmente estar más de 2 meses, si uno suma todo el tiempo que pasa al día y los multiplica por las semanas, por los meses y por el año, puede ser más casi 2 meses de lo que la gente pierde en el transporte público. Y esto es un problema de productividad muy grande para las ciudades. ¿Y a qué voy con todo esto y con este problema? Y es que eso está cambiando las nuevas localizaciones de las oficinas, y eso permite que todos los modelos nuevos de home office, coworking, trabajar desde la casa, como lo quieran llamar, eso lo que está permitiendo es que esos modelos se expandan mucho más y reduce la necesidad de oficinas físicas, o reduce un gran espacio de oficinas para eso. Simplemente los trabajadores pueden ir un par de días y listo, o pueden trabajar desde su casa, y así evitan todos esos problemas de movilidad y como les cuento, también los problemas de movilización hacia esos lugares y de contaminación que generan los automóviles o los buses en general. Y finalmente, un tema importante también dentro de todo esto es qué se puede esperar y cuáles son los nuevos modelos que están saliendo hoy como tal, ¿cierto? Que ya están, y cuáles son los modelos que vienen a futuro y cuáles son esas preguntas importantes que nos debemos realizar en el futuro. Entonces, un modelo que ya está funcionando y que ya existe, pero que presenta grandes retos también en sus temas de financiación, y los invito a analizar muy bien el caso, es el modelo de WeWork. Esto es un modelo de oficinas donde esta empresa compra ya espacios completos, pero no para operarlos o no para vendérselos a las empresas, sino simplemente como un modelo de renta. Esta es una gran empresa que tiene unos modelos en renta de estos espacios, que van desde un espacio de uso de las zonas comunes con unos fees muy bajos, que van para apuntando a un emprendedor que apenas está montando su emprendimiento chiquito y es unipersonal, ¿cierto? Hasta para grandes empresas les alquilan pisos completos, pero la empresa no tiene el costo fijo de la oficina y no tuvo que usar el espacio de adquisición y remodelación y todo lo que viene incluido en ese tema, sino simplemente es un espacio general, ¿cierto? Y toda la operación de temas de cafetería, de limpieza, todo está operado bajo el modelo de WeWork. Es decir, la empresa como tal, no sé, por un ejemplo cualquiera, imagínense, no sé, Coca-Cola, IBM, cualquiera de esas empresas grandes puede operar desde WeWork y puede operar a nivel mundial con ese modelo, pero sin tener los costos fijos de adquisición de los locales, y pues de los locales no, de los espacios físicos, ¿cierto? De la oficina,
y también se evita el costo fijo de mantenimiento, pues, de servicios generales, de internet, de todo este tipo de cosas, que eso aligera mucho la estructura de costos de la empresa y facilita también y les mejora sustancialmente la calidad de vida a sus trabajadores. Porque recordemos que las oficinas en WeWork pueden mutarse y pueden cambiar y los trabajadores pueden eventualmente trabajar desde cualquier lugar del mundo o desde cualquier parte de la red de, como de edificios que tiene WeWork a nivel mundial, que eso también genera una libertad que va muy asociada hacia lo que les contaba ahorita, que era la nueva demográfica. Es muy común ver que los nuevos empresarios, ¿cierto?, que pueden operar a nivel mundial, porque eso es importante, los nuevos empresarios ya no piensan en local, ya piensan a nivel mundial, digamos, ya son personas que pueden tener una empresa pequeña, de no más de 10 personas, pero pueden tener operaciones en más de 20, 18, 80 países a nivel mundial, y WeWork les permite usar sus oficinas a nivel mundial también, eh, generando una movilidad muy interesante para todos sus empleados y para todos sus colaboradores, y puede generar como branch, como ramificaciones de sus propias empresas a nivel global con un solo fee de WeWork. Y eso es muy interesante que lo piensen y cómo esta empresa está rompiendo el mercado tradicional de oficinas y lo está llevando hacia unos modelos de renta que son muy buenos y que se están adaptando hacia las nuevas dinámicas mundiales. Esta transformación también nos genera, digamos, eso era como por darles un ejemplo de esto. Eh, esa transformación, les estaba diciendo, genera también unos temas interesantes y unas preguntas muy relevantes que hay que hacerse, ¿cierto? Sobre, ¿será que realmente estamos presenciando la muerte de las oficinas tradicionales y que ya no van a ser este espacio de oficinas tradicional como normalmente lo conocemos, como en el edificio X o Y, ¿cierto? Que uno entra y está la recepción y todo eso, y todo el mundo va allá y hay 80, 200 personas en un solo espacio. Eso va a ser, digamos, va a ser durante muy poco tiempo. Yo creería que sí. La muerte de las oficinas tradicionales es inminente y lo que vamos a ver es cómo un montón de edificios y de empresas empiezan a mutar, y justamente con toda la coyuntura que se está viviendo en Latinoamérica con el tema del virus o de los temas sanitarios, vamos a ver cómo este proceso se va a acelerar muchísimo más fuerte y vamos a mirar cómo las empresas van a empezar a bajar sus costos fijos y van a ver los beneficios, muchas de las empresas van a ver los beneficios de esto y van a empezar a mutar hacia esos nuevos modelos de oficinas o de coworking mucho mejores, que les permitan obviamente una flexibilidad en sus costos y una mejora en la productividad, porque recordemos que también algo importante, y como les contaba al principio, el tiempo que se pierde en una oficina es increíble. Digamos, las oficinas son los peores lugares para trabajar y pues puede que me gane muchos enemigos con esto, pero es cierto. Digamos, la gente pierde mucho tiempo en una oficina en horas de trabajo. Está bien, existe un tema como de comunidad y de compartir ideas, pero eso también baja mucho la productividad de las oficinas. Pues por ponerles un caso, hay personas que llegan a las 8 de la mañana, pero efectivamente empiezan a trabajar a las 9:30, porque pues de 8 a 8:30 se sirven un café, hablan con sus compañeros, muchos van y desayunan a la oficina, pues en efecto después van y sacan copias, hacen la llamada, saludan a no sé quién, y pues eso es un tema de pérdida de tiempo y es evidente, se puede ver en cualquier oficina a nivel mundial, y a nivel Latinoamérica es aún más acentuado este caso, donde la gente pierde mucho tiempo en las oficinas físicas, con la excusa de que no, es que es importante socializar, pero lo que se da es una pérdida de productividad inmensa. Entonces no perdamos de vista este tema. Cuando las empresas empiecen a dar cuenta que sus niveles de productividad empiezan a ser más altos y sus costos fijos empiezan a ser más bajos, esto va a ser el cambio de paradigma total dentro de las oficinas y dentro de los mismos empresarios, que van a empezar a ver cómo los modelos de coworking empiezan a ser mucho más beneficiosos para sus negocios, así sean negocios tradicionales, como puede ser una constructora, una financiera, bueno, en fin, piensen en negocios tradicionales y ahí lo van a ver. Estas nuevas oficinas también van a traer, y qué esperar en el futuro.
En el futuro va a ser una transformación de estos edificios y esa es una de las preguntas que me gustaría dejarles para que imaginen ese futuro y es qué vamos a hacer con todos esos edificios vacíos cuando ya las oficinas no tengan como esa necesidad de edificios físicos. ¿Qué va a pasar con estos espacios? Porque justamente estos espacios de oficinas actualmente, y como pasa en Latinoamérica, están en zonas muy premium de la ciudad, digamos, con muy buenas condiciones de accesibilidad, con muy buenas condiciones de servicios públicos, con muy buenas condiciones de localización en general, porque las oficinas han logrado cooptar las mejores localizaciones de las ciudades. ¿Qué va a pasar con estos espacios? ¿Será que los podemos mutar fácilmente? ¿Cómo está el mercado inmobiliario para la recompra de esos edificios viejos, ¿cierto? Adaptarlos, no sé, puede ser a vivienda, puede ser a industria o puede ser a mutarlos hacia nuevas visiones de negocio. Y esa es la invitación que les quiero hacer hoy. Y es, piensen en esos edificios, qué hacer con esos edificios en los próximos 10 años. Puede ser una muy buena inversión empezar a comprar esos edificios y transformarlos en nuevos espacios de vivienda o en unos espacios mixtos de coworking donde tengas unos primeros pisos de trabajo y unos últimos pisos de vivienda o al revés. Digamos, puede ser unas mutaciones muy interesantes que se pueden dar en estos espacios ya construidos que tienen unas condiciones, como les contaba, de localización, de movilidad, de servicios, de todo, ya dadas y en unos muy buenos sitios de la ciudad. Entonces, esta mutación de estos edificios es viable y es real y puede transformarse en una oportunidad de negocio para todos ustedes. Simplemente la invitación es para que lo piensen y miren cómo pueden desde ya estructurar eso en sus empresas o como propios empresarios o emprendedores. Igualmente también, y finalmente ya como para ir cerrando un poco esto, hay unas implicaciones que trae todo esto en el tema de mutación de las oficinas y hacia el futuro de las oficinas. Y tiene unas implicaciones también en el empleo. ¿Qué va a pasar con todas las personas de servicios generales cuando ya no se necesite esto? Eso va a generar unos nuevos tipos de empleo, unos nuevos tipos de relacionamiento de las personas, de trabajadores no calificados con estos nuevos lugares de trabajo, ¿cierto? Porque ya van a ser menos necesarios cuando la gente empiece a trabajar desde su casa. ¿Qué va a pasar con esos espacios de la vivienda? Esas son otras implicaciones interesantes. Y eso, y les hago el spoiler del próximo programa que vamos a hablar acerca del futuro de la vivienda, y es qué va a pasar, digamos, la vivienda viene reduciéndose en tamaño, pero con esta mutación de las oficinas, ya estas nuevas viviendas y estos nuevos espacios ya van a ser muy pequeños para poder trabajar. Entonces, ¿qué va a pasar con las zonas comunes de los edificios? ¿Qué vamos a hacer con esas nuevas tipologías de vivienda? Y no solo eso, sino también otra de las implicaciones que nos trae las crisis sanitarias es ya la gente querrá seguir viviendo tan pegada y tan junta y tan aglomerada en los mismos espacios o se volverá a dar una expansión hacia zonas rurales un poco más alejadas con unas condiciones ambientales mucho mejores. Esos son temas que vamos a tratar y que vamos a analizar en el próximo episodio, que vamos a hablar acerca del futuro de los mercados de vivienda y de la vivienda en general. Eh, las implicaciones también de esta transformación de las oficinas en los temas de movilidad y en los temas cómo se van a relacionar y cómo impacta estas nuevas oficinas dentro de las condiciones de movilidad y de medio ambiente de las ciudades, que puede ser muy beneficioso y puede ser una oportunidad realmente para mejorar condiciones ambientales de las ciudades y condiciones de movilidad de las ciudades, porque se va a aligerar el tráfico, el transporte público, se va a aligerar el tráfico, se van a reducir el número de viajes y cómo esto también tiene implicaciones dentro de los comercios que están. ¿Se acuerdan que hablábamos de la complementariedad y la aglomeración? ¿Qué va a pasar con esos servicios complementarios a la oficina que existen actualmente? Supongamos restaurantes, tiendas, papelerías, en fin, piensen en todos esos negocios conexos a las oficinas que están en esos sectores. ¿Qué va a pasar con todos esos cuando ya las oficinas empiezan a migrar hacia otros nuevos sectores? ¿Cuáles son las implicaciones que va a tener eso en el comercio o en los empleos en general? Y finalmente, ya para cerrar el capítulo como tal, pensar en las implicaciones sociales que va a tener también, porque cada vez más las personas van a estar más solas en sus hogares, trabajando en unos espacios más aislados. ¿Cómo van a ser las socializaciones? ¿Cómo se va a hacer para que la gente siga compartiendo y para que la gente salga de sus hogares y salga de sus casas y salga a compartir? Eso también trae unas implicaciones muy fuertes en temas psicológicos, en temas sociales, en temas de depresión, básicamente, en temas de las nuevas dinámicas
cómo se van a empezar a desarrollar ese tipo de dinámicas sociales en el futuro. Y eso son de las preguntas claves que uno tiene que hacerse como empresario y como desarrollador inmobiliario o como persona que está metida dentro de esto, porque van a ser oportunidades nuevas para nuevos negocios, para nuevas formas de interactuar con las personas. Entonces se pueden crear espacios de coworking entre muchas empresas y va a ser muy interesante ver cómo se puede desarrollar todo esto. Entonces, mi invitación, y ya cerrando el capítulo del día de hoy y del episodio del día de hoy, es invitarlos a imaginar y a responderse todas estas preguntas desde cada una de sus visiones y cómo se imaginan ustedes estas nuevas ciudades, estos nuevos mercados y cómo y qué oportunidades ven ustedes dentro de este nuevo negocio. Ya les he contado muchísimas, pero qué oportunidades nuevas ven todos ustedes dentro de estos nuevos negocios y dentro de esta transformación de las oficinas y el mundo como inmobiliario del negocio de las oficinas. Digamos, va a cambiar, por último, va a cambiar cómo se comercializan los espacios de oficinas, va a cambiar cómo las mismas constructoras y cómo este cambio tan pequeño, pues no es pequeño, pero como tan sencillo y tan simple va a cambiar y va a mutar cómo todo el sector de la construcción está pensando y está imaginando el futuro de las oficinas. Eso es fundamental y va a ser una transformación radical dentro de lo que se ha venido haciendo tradicionalmente. Entonces, los invito a que me escriban sus preguntas, sus opiniones, sus comentarios. Estoy totalmente abierto a ayudarles y a responder todas sus preguntas. Saben que me pueden escribir a mis redes sociales, me pueden encontrar en Facebook, Instagram y Twitter como @julare87 y en LinkedIn me encuentran como Julián Arenas. Si ustedes también quisieran asesorías especializadas, como ya mirar negocios puntuales acerca de esto, con muchísimo gusto me escriben a mis redes y estaremos trabajando juntos y me encantaría trabajar con todos ustedes estos temas. Igualmente les anuncio que tendremos unas masterclass, ya tengo una masterclass montada sobre eso que próximamente la lanzaremos. Pues con todos los temas y ya su conocimiento mucho más puntual, donde les doy bibliografía, donde les doy artículos, donde les doy específicamente cuáles son esos modelos de negocio que deberían seguir, cuáles son las tendencias, datos mucho más precisos, cosas mucho más, herramientas sobre todo mucho más reales para que ustedes empiecen a aplicar dentro de sus negocios y dentro de su propia emprendimiento para poder trabajar en estos temas. Entonces, muchísimas gracias, espero que el capítulo de hoy o el episodio del día de hoy les haya gustado y nos escuchamos dentro de 8 días para hablar justamente de eso, del futuro de los mercados de vivienda y cómo se han venido desarrollando y cómo se van a desarrollar y todas estas mutaciones que son supremamente interesantes para el desarrollo inmobiliario. Entonces les recuerdo, mi nombre es Julián Arenas y nos escuchamos dentro de 8 días con un nuevo episodio de Visiones Inmobiliarias. Hasta pronto.